Bueno, buenos días. Gracias a todos por el interés, por asistir al webinar. Eh, Bien, mi nombre es Wenceslao Rodríguez. Yo creo que con muchos de vosotros ya nos conocemos. Voy admitiendo de mientras a la gente que se va uniendo. Aún queda bastante gente, pero bueno, iremos empezando. Lo dicho, gracias por el interés. Mi nombre es Wenceslao Rodríguez, soy el director comercial de captura electrónica, CAPEL. Me acompañan también Adam Martínez y Juan Martínez del departamento técnico. Y bueno, pues vamos a hablar de test de software, de herramientas de análisis de código estático y de análisis de binarios. Haremos un poco de introducción y veremos también algunos ejemplos, parte práctica. Voy a empezar con una breve introducción para poner en contexto quién hay detrás de estas herramientas y hacer una pequeña introducción para luego mostrároslas. Eh, Estáis todos silenciados y dejando todas las preguntas que tengáis, las podéis ir dejando en el chat, las iremos contestando. eh, o durante la sesión, si son cosas que podemos contestar rápidamente, o si no, al final del webinar abriremos un turno de preguntas-respuestas y acabaremos de contestar todas las preguntas. Venga, sin más, voy a empezar con esta primera introducción. CodeSecure, ¿quién hay detrás? CodeSecure es una empresa que desarrolla herramientas para verificar la calidad y seguridad del código, tanto nuestro como de terceros, desde el punto de vista safety y security. Seguridad para nosotros. En inglés tienen dos palabras. Safety y Security Software, vale. Nos referimos a cualquier cosa que si falla genera una situación peligrosa. El equipo deja de funcionar, alguien pierde la vida, un avión se estrella, este tipo de cosas. De esta manera, nuestros clientes construyen aviones, coches, teléfonos móviles, trenes. Veremos algunos ejemplos más adelante. Bien, CodeSecure tiene base en Maryland, Estados Unidos, al lado de Washington. Y durante 35 años ha sido la división de productos de Gramatec. Gramatec es una empresa muy reconocida, especialmente en Estados Unidos, que desarrolla proyectos en el ámbito de la ciberseguridad. Se dedica a investigar nuevos métodos para proteger los sistemas software críticos frente a fallos y ataques. Los clientes principales de Gramatec son son agencias de seguridad y agencias gubernamentales, pues como puede ser la NASA, Departamento de Defensa, FDA, etc. Bien, entonces de la innovación y la experiencia en este tipo de proyectos nacieron CodeSentry y CodeSonar, que son las dos herramientas que veremos hoy. A lo largo de los años, estas herramientas han seguido mejorando en prestaciones y ganando mercado. Finalmente, el año pasado, en 2023, CodeSecure dejó de ser una división de Gramatec y ha pasado a ser una compañía independiente. Esto ha conllevado la llegada de nuevos socios e inversores y con ellos está llegando un gran volumen de inversión que está potenciando y acelerando aún más el desarrollo de las herramientas. Nosotros, Capel, somos los distribuidores oficiales para España y Portugal y damos también el soporte técnico y la formación a empresas. Bien, aquí algunos logos, algunos clientes que muchos de ellos conoceréis. Hay más de 500 empresas usuarias de todo tipo de sectores. Al final, todas estas empresas lo que tienen en común es su interés o necesidad de desarrollar
Y consumir, desarrollar y consumir, es importante esta diferenciación, software de calidad y libre de errores, tanto enfocado a la seguridad funcional como a las vulnerabilidades del código frente a ataques externos. Si alguien tiene interés en la web de CodeSecure puede encontrar casos de uso de varias de estas empresas. Bien, en los flujos de desarrollo actuales, cada vez es más necesario tener en cuenta la seguridad del código desde las primeras fases del desarrollo. Las herramientas de CodeSecure ayudan, por tanto, a testear y validar el código desde un punto de vista de calidad y seguridad mientras se está desarrollando, y hacerlo de la manera más automatizada posible para obtener toda la información con el mínimo esfuerzo por parte del usuario. Además, también ayuda a mitigar riesgos cuando usamos software de terceros. A nivel de herramientas, CodeSecure tiene dos herramientas. A grandes rasgos, la primera de ellas, CodeSonar, es una plataforma multilenguaje para el análisis de código estático, con una gran profundidad de análisis, chequea los principales estándares de código, certificaciones para Functional Safety. Tiene integración con varios IDEs y tiene integración con herramientas de integración continua. Por el otro lado, CodeSentry, la otra herramienta que veremos, es una plataforma para el análisis de composición del software a partir de binarios, BCA, una herramienta BCA, Binary Composition Analysis, y que ayuda a detectar vulnerabilidades en aplicaciones de terceros. Bien, ¿qué hacemos con CodeSonar? Luego se verá más en detalle, pero ¿qué hacemos con CodeSonar? Encontramos errores, es así de fácil. El análisis estático consiste en encontrar errores lo antes posible en el ciclo de vida del desarrollo del software. Y cuando encontramos un error, aportamos mucha información sobre ese error. El número de la línea, el nombre del archivo o una ruta a través del código fuente con explicaciones sobre por qué nosotros, CodeSonar, la herramienta, consideramos que eso es un error. El enfoque diferente con respecto de otras herramientas de este tipo está en el hecho de que CodeSonar intercepta la compilación del código, entendiendo cómo se ha construido la aplicación y generando un modelo de abstracción que permite encontrar errores muy profundos y difíciles de encontrar. Se trata de una plataforma muy potente, con soporte para múltiples lenguajes, que se integra muy bien en los flujos de desarrollo modernos, actuales, que es amigable y que cuenta con soporte para los principales estándares y certificaciones de la industria. Y que además se puede personalizar en función de las necesidades concretas de cada empresa, que como digo, esto se verá un poquito más adelante. Bien, sistemas críticos, es decir, sistemas que no pueden fallar. Por eso CodeSonar se centra en lo que llamamos recall. Intenta encontrar la mayor cantidad de problemas, los presenta y luego vosotros decidís si queréis tomar medidas o no. Hay otras herramientas que afirman tener una tasa baja de falsos positivos, pero pensemos en eso por un momento. Las herramientas de análisis estático no son perfectas, a veces se equivocan. A veces dicen que hay un problema y en realidad no lo hay. Las herramientas de análisis estático tienen que hacer suposiciones sobre el código fuente y están deduciendo cosas y a veces entienden mal la lógica de la aplicación, de manera que añaden un warning. Bien, hay que mirar dicho warning, decir, oye, esto no es un problema, se marca como tal y el warning desaparecerá de la lista. Estas otras herramientas, vamos a decir más simples, tienen muy pocos falsos positivos porque si no están seguras no dirán que hay un error. Lo que eso significa es que tienen un número muy alto de falsos negativos.
Y eso es lo que vemos cuando comparamos con otras herramientas. Pero mi recomendación es que hagáis esa prueba vosotros mismos con la licencia de evaluación que os podemos generar. ¿Vale? Al final de la sesión os enviaremos una encuesta y en ellas quien lo quiera podrá solicitar una licencia de evaluación. Entonces podemos decir, oye, quiero un bajo nivel de falsos positivos, ¿vale? Ok, pero también quieres un nivel bajo de falsos negativos. Y ahí es donde existe una diferencia entre los proyectos de software críticos y no críticos a nivel seguridad. Desde mi punto de vista, si estoy trabajando en algo que es realmente crítico, un falso positivo está bien. Me llevará 5 minutos evaluarlo y luego desaparece. Un falso negativo, algo que la herramienta no me señala, eso podría ser muy peligroso. Entonces, tenemos un análisis muy profundo y señalamos warnings muy complejos que otros pasan por alto. Pero el mensaje es, haced esta comparación vosotros mismos. Tomad vuestra herramienta actual y CodeSonar. Ejecutad el mismo test, el mismo análisis y observad los resultados. Bien, tal y como comentaba, CodeSonar se integra muy bien con los flujos de desarrollo actuales. Lo que se busca es añadir estos análisis de la manera más automatizada y transparente para el usuario, mostrar los warnings incluso en el propio IDE dentro de los soportados y tener siempre disponible el hub de CodeSonar, que lo veremos, para conocer todos los detalles, generar informes, comparar análisis. Lo veremos, como digo, en la parte práctica. Los lenguajes soportados, como vemos, son C, C++, Java, C Sharp, Kotlin, Python, Go, JavaScript, TypeScript y Rust. Bien, otro punto a destacar es el uso de CodeSonar para la verificación de estándares de escritura, para pasar certificaciones de seguridad funcional o para la comprobación de la seguridad de nuestro código frente a ataques externos según las principales normas al respecto. CodeSonar dispone de certificaciones de Functional Safety según las principales normas de la industria, pero me gustaría dejar un apunte con respecto a la cobertura de los estándares de escritura. Es habitual que muchas herramientas anuncien que verifican, por ejemplo, MIS-RACE. MIS-RACE, al igual que el resto de estándares y normas, tiene un buen número de reglas. Es importante conocer el nivel de cobertura de las herramientas que estamos usando con respecto de dicho estándar. CodeSonar, por ejemplo, tiene cobertura superior al 90% tanto con MIS-RACE 2012 como MIS-RACE 2023. Y en la propia web de CodeSecure se aportan todos los detalles punto a punto, regla a regla, de dicha cobertura. Es importante esa transparencia y que sepáis exactamente qué cubre y qué no cubre una herramienta. Por supuesto, se pueden generar informes, hay plantillas predefinidas según los distintos estándares y normas, pero también podemos personalizar nuestros propios informes. Bien, veamos un momento ahora una introducción a la otra herramienta, CodeSentry. Es una herramienta muy potente e intuitiva para analizar posibles vulnerabilidades que pueden introducir el software que estamos usando y el software que producimos o integramos. Adam y Juan lo entrarán en más detalle y lo mostrarán en la parte práctica, pero un ejemplo de uso es el código de terceros que integramos en nuestras aplicaciones. CodeSonar nos ayuda a validar nuestro propio código, pero ¿qué pasa con el que incluimos, ya sea comercial o paquetes de código abierto en nuestras aplicaciones? Pues estos paquetes externos que pueden causar brechas de seguridad se pueden analizar con CodeSonar y es capaz, con CodeSentry, que es capaz de detectar los componentes de software conocidos que las conforman o que conforman a estos paquetes de software, incluida la versión, generar un software bill of materials y poner de relieve las vulnerabilidades que pueden introducir. Y lo mismo con aplicaciones a nivel corporativo, pues
Zoom, que estamos usando ahora, Teams, Adobe, aplicaciones ¿no? que usamos a nivel empresa. Nos permite, por tanto, auditar el código no desarrollado por nosotros y que tiene algún impacto en la empresa. Bueno, esto es una vista de Code Sentry, que como digo se verá más adelante en la parte práctica. Y a modo de resumen, ¿por qué elegir Code Secure? Porque cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo de las herramientas de análisis de software más potentes, nutriéndose de proyectos de investigación realizados para agencias gubernamentales, principalmente en el ámbito de defensa, porque sus herramientas aportan el análisis más profundo del mercado, asegurando un código más seguro y menos propenso a fallos, porque tiene una amplia implantación a nivel mundial, porque sus herramientas están desarrolladas para una fluida integración en flujos DevSecOps y, por supuesto, porque los usuarios disponen de soporte técnico y trainings tanto a nivel local por nuestra parte, Apple, como por parte de CodeSecure. Entonces voy a dar ya paso a Adam y Juan, que ya entrarán en mucho más detalle. Comentar que para que sea más fluido, porque queríamos mostrar muchas cosas y el tiempo es limitado. Hemos dicho 1 hora y cuarto, creo que nos vamos a ir a la 1 hora y 20. Lo hemos grabado en vídeo y lo hemos montado, lo hicimos ayer, para que no haya transiciones y podamos aprovechar mucho más el tiempo. Estamos en el chat respondiendo todas las dudas que tengáis y como digo, al final abrimos una sesión de preguntas y respuestas eh, y acabamos de resolver todas las dudas. Buenas, soy Adam Martínez del Departamento Técnico de CAPEL, Captura Electrónica, y os voy a presentar una introducción al análisis estático con CodeSonar. Esto sería un poco el índice de esta presentación. Primero entraremos brevemente a la introducción de lo que es el análisis estático en general. Luego veremos una diapositiva de dónde se integra la herramienta en el flujo de desarrollo. Luego esta sería la parte más extensa donde explicaremos ya la herramienta en sí, CodeSonar, y luego otras integraciones con otras herramientas y el análisis estático también en la certificación de Functional Safety. Entonces la necesidad de cumplir con unas normativas de código y mejorar la calidad de tu código es lo que nos mueve a analizar estáticamente una aplicación, ¿no? Nos permite encontrar bugs en tiempo de ejecución, con lo cual esto también nos puede ayudar en el análisis dinámico, es decir, en la fase de pruebas, facilitando un poco esa parte tan complicada y larga, ¿no? Luego también nos permite o nos muestra métricas, como pueden ser el contaje de líneas de código, la complejidad ciclomática de ciertas funciones que nos pueden también ayudar a desarrollar un código pues, de mejor calidad. Entonces, el hecho de utilizar una herramienta para el análisis estático pues te permite hacerlo pues, de una manera automática, evitando errores, que si lo hicieras de una manera manual tú, viendo, además que cuando el código es muy grande se hace inviable hacerlo manualmente. Entonces, lo mejor es hacerlo automáticamente. Conviene hacerlo en una etapa temprana donde donde cazar esos bugs que comentábamos son mucho más fáciles y más baratos, diríamos. Luego también el hecho de utilizar una herramienta pues te genera unas marcas automáticamente dentro de tu código
y pues eso que te ahorra de ir tú marcando tu código y mejoras la productividad y te centras en lo que tienes que hacer, ¿no? Que es el desarrollo del código, no hacer anotaciones. Entonces, una herramienta de análisis estático avanzada también mejorará la seguridad. La seguridad en el contexto, diríamos, de la security, ¿vale? En una empresa hay diríamos, muchos factores que forman la seguridad en este contexto, ¿no? Desde la propia gente, los procedimientos de la organización, los productos que utilizamos, incluso pues las comunicaciones y luego el software, el hardware que utilizamos y demás. A menudo el software es el eslabón más débil o vulnerable de esta cadena. Entonces, si esta herramienta de análisis estático puede comprobar ciertas vulnerabilidades, diríamos, pues bienvenido sea, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el buffer overrun, que como ya sabéis, pues, puede provocar que se sobrescriban zonas de memoria seguras. Entonces, em, tenerlo controlado es bueno. Luego, el tema del análisis data taint también está más enfocado a tratar de trazar los códigos que se ven afectados por unos datos introducidos, ¿vale? Por ejemplo, código SQL, o la inyección de código malicioso en un get o un post, pues bueno, tener eso controlado también ayuda a la security, ¿no? Y luego, pues, el insider threat serían las amenazas internas en la empresa, ya sean intencionadas o también por errores que podría ser de los propios trabajadores, ¿vale? Siempre que tu herramienta pueda hacer estas comprobaciones, pues mejorarán la seguridad de tu código software. Vamos a ver dónde integraríamos o ubicaríamos nuestra herramienta de análisis de código estático. Esta es la típica V que ya conocemos, ¿vale? Entonces, ¿dónde ejecutamos el análisis estático? Pues al lado del proceso de build, ¿vale? Antes, sobre todo, de las pruebas o test del software. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es la herramienta en sí. Diríamos, CodeSonar no se queda solo con el análisis sintáctico del código, sino que cumple con lo que acabamos de comentar sobre encontrar bugs en tiempo de ejecución. Por lo tanto, es una herramienta avanzada que podemos catalogar como SAST, ¿no? El Static Application Security Testing. Entonces, integrando CodeSonar en una metodología DevOps, al ser una herramienta SaaS, podemos afirmar que esta metodología se transforma en una DevSecOps, que tiene en cuenta la seguridad. Entonces, aquí tendríamos un poco la visión global del funcionamiento, ¿vale? Lo que haríamos sería añadir mi código, ya sean fuente o binarios, pero sobre todo nos centraremos en las fuentes. Y entonces, diríamos, hacemos un proceso de parser, donde aquí se genera un modelo de mi programa, ¿no? Diríamos, la herramienta extrae estas tablas de símbolos y genera una base de datos de nombres y demás. Y luego también pues nos genera internamente estos gráficos de llamadas o de control de flujo o de sintaxis abstracta. Esto lo que permite es, pues bueno, ayudar al motor de análisis, ¿vale? Que serían aquí diferentes motores de análisis. Y entonces, ¿cómo caza bugs? Pues se basa en esta ejecución simbólica, ¿vale? Utiliza técnicas de comprobación del modelo e interpretación abstracta, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto,
simula ejecuciones falsas en una función, por ejemplo, utilizando valores abstractos, ¿vale? En lugar de dar valores concretos, pues a una función, a la entrada de una función, pues le da, por ejemplo, una ecuación, ¿no? Y entonces así puede explorar múltiples caminos de tu flujo, de tus funciones, ¿no? Y luego pues se utiliza también la heurística para eliminar falsos positivos. Esto sería una vez ya sacado eso, pues hace todo este análisis con estos motores de análisis y ya cuando ya tenemos todo esto, pues hace un pequeño filtrado y maquillado, diríamos, de todos los resultados y por último lo guarda en una base de datos de warnings que sería nuestro hub, que luego veremos un poco más. Luego tendríamos otra parte que sería que puedes importar resultados de analizadores de terceros y también guardarlos en tu hub. Esto sería la integración física de la herramienta, ¿vale? Entonces, si nos centramos aquí en esta parte, por ejemplo, aquí tendríamos un PC de un desarrollador, el cual está desarrollando el código y en un momento dado quiere hacer un análisis. Pues lanzará el análisis y, como ya hemos dicho, los resultados se alojarán en el hub. Luego otro desarrollador o supervisor o como queramos llamar del equipo puede visualizar estos resultados simplemente conectando al hub vía web browser. ¿Por qué? Porque el hub, aparte de ser una base de datos con los resultados, también es un servidor web. Luego también lo podríamos conectar con una máquina de automatización o con una máquina de gestión de proyectos, ¿vale? O sea, el hub puede integrarse con diferentes herramientas, como veremos luego. Normalmente el hub lo guardaremos en un servidor en la empresa. Entonces, pasamos a otro tema que serían los lenguajes soportados, como ya hemos visto antes y ha comentado Vence, simplemente comentar que diríamos, CodeSonar tiene motores de búsqueda internos, perdón, de búsqueda de análisis potente internos, ¿no? Y estos serían enfocados a estos 4 lenguajes. La única diferencia, diríamos, entre el soporte de estos dos y este sería la cantidad de personalización que puedes hacer tú luego. Es mayor en el C y C++ que en el Java y C Sharp, ¿vale? Luego estos otros lenguajes serían basados en analizadores de terceros. Luego también comentar que, como hemos visto antes, analiza binarios basados en arquitecturas. Intel, ARMv7 y PowerPC. Luego también desde el hub podemos gestionar los usuarios, como vemos aquí, de una manera muy sencilla y asignarles diferentes permisos. Luego también se utilizan estos métodos para acceder al hub, ya sea por navegador o cuando vamos a lanzar un análisis. Como veis, hay diferentes métodos soportados. Luego también siempre las herramientas no son perfectas y puedes echar en falta algo, ¿no? Alguna comprobación, ¿no? Alguna definición de clase de warning nueva. Entonces esto se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con una extensión API para C y C++ o con un plugin API. La diferencia entre estos dos sería que en la extensión API se codifica el código y en el plugin API no. Se centra más en los gráficos de dependencias y demás que hemos visto antes, ¿no? Y los gráficos de control de flujo y demás. Luego también habría otra manera que serían los archivos de configuración. De primeras existen muchos por defecto que te vienen con la instalación, pero tenemos la flexibilidad de editarlos y combinarlos para hacer nuestros propios análisis. Luego tendríamos el API del hub. Lo que hemos visto antes es del análisis y ahora tendríamos el API del hub, que está basado en el OpenAPI. ¿Vale? Es muy intuitivo, ¿vale? Porque esto es un estándar muy abierto
y también pues al utilizarlo y al ser abierto pues tiene un gran ecosistema de herramientas basadas en OpenAPI, ¿no? Como puede ser el Swagger UI, que es el que utiliza CodeSonar, ¿vale? Para, diríamos, acceder al API del Hub, ¿vale? El editor está basado en el navegador, lo encontramos directamente en el manual de CodeSonar y puedes construir tus propias llamadas utilizando este API desde la propia documentación, como veis aquí, ¿vale? Puedes incluso testearlo aquí en vivo, obteniendo qué respuesta te daría el Hub. Pasando a otro tema y centrándonos en el Hub. Hemos dicho que el Hub se aloja en un servidor interno de la empresa, pero también tenemos la posibilidad de alojarlo en un servidor de AWS, de Amazon, ¿vale? Que proporciona CodeSonar. Simplemente, si quieres más potencia y olvidarte, despreocuparte de copias de seguridad y actualizaciones del Hub, pues esta puede ser una buena opción, ¿no? O integraciones con otras herramientas, simplemente esto ya se ha visto antes, comentar que hay algunas que se utilizan con un plugin y otras que no. Entonces, bueno, cambia un poco la integración, pero siempre que tu herramienta esté o tenga una interfaz de línea de comando se podrá integrar con CodeSonar. Luego algunas integraciones con IDEs como Visual Studio, donde vemos los warnings y en el propio código resaltado esos warnings, o con Eclipse también, como veis aquí, y con herramientas CI/CD como ejemplo, pues el GitLab también que hemos visto, ¿no? Y por último, el análisis estático en la certificación Functional Safety no quiere decir que tengas que pasar una certificación para utilizar una herramienta de análisis estático, pero sí que si la tienes que pasar, normalmente, pues ya depende del SIL y demás, pero te recomiendan encarecidamente utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Tanto en la 61508, 26262 o en otra normativa, ¿no? Por último, decir, pues un poco la conclusión que CodeSonar es una herramienta extremadamente flexible que no te obliga a utilizarla de una manera determinada, sino que se puede hacer de varias, ¿no? Entonces, esta herramienta pues ayuda a los desarrolladores de software a comprender mejor diríamos, las áreas problemáticas del código, ¿no? Debería utilizarse como una herramienta de equipo, ¿vale? Todos los desarrolladores de software deberían tener acceso a los resultados del análisis, pues para esto que hemos dicho de la comprensión, ¿no? Entonces, CodeSonar también permite encontrar problemas cuando el código está escrito, lo que significa que el código está todavía fresco en la mente del desarrollador, ¿vale? Una vez el código ha sido analizado y corregido, podemos concluir que es un software más maduro y sobre todo en la fase de test, que es más larga, pues se va a reducir bastante los esfuerzos. Entonces, ahora doy paso a Juan, que va a mostraros un poco la herramienta en sí. Esta es la vista de cómo vemos el Hub. S- Controller Hub es una combinación de una base de datos donde se guarda toda la información de nuestros proyectos y análisis y el visor de esto, ¿no? Este visor normalmente es por un navegador, pero se puede acceder también desde una API. El Hub se puede instalar en una máquina SaaS, en este caso, máquina que Costona nos proporciona, o también tenemos la versión instalada localmente en mi PC. Ambas tienen las mismas características, ¿no? En esta tenemos un usuario que permite pues manipular ciertas carpetas que son las de donde eres propietario, en la carpeta root. eh, solo tenemos root, solo tiene permisos, pero si entramos en nuestra carpeta, aquí ya podríamos cambiar cosas. Vamos a movernos a la máquina local. Lo importante para manipular
Estas cosas es entender eh, los filtros, ¿no? Hay un par de filtros, es este de aquí, que trabaja con todo lo que está guardado. Vamos al root y ahí podemos ver todos los proyectos del hub o los análisis de los últimos proyectos o lo que sea. La gracia es que podemos guardar estos filtros que nosotros hagamos. Por ejemplo, poniendo, que sé, demo y encontraríamos análisis que tengan la palabra demo en alguna parte. En este caso es en el propio nombre del proyecto y aquí sería en algún atributo interno. Los atributos se pueden, hay muchos atributos que no son visibles, ¿no? Pero los podemos hacer visibles y los podemos incluir en los informes. Por ejemplo, vemos cuando empezó el análisis, cuando terminó, en qué estado está, lo que sea. La presentación está personalizada a lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo análisis en este proyecto, por lo tanto podemos ver los detalles del proyecto, podemos hacer informes de este proyecto, por ejemplo, métrica a través del tiempo. Este proyecto tiene varios análisis en distintos momentos con distintas configuraciones y podemos ver cosas como esta. Aquí estaría el resultado en PDF y bueno, podemos ver que la evolución de los warnings pues, ha cambiado y todas las métricas de los archivos analizados. Cuando ya entramos en un análisis, por ejemplo, aquí hemos puesto la propiedad, cuántos warnings tiene este análisis, el 7. Pero vamos a entrar en él y ahora ya los informes están personalizados para el análisis número 7. Todos los informes se pueden guardar, se pueden crear nuevos y reutilizar las plantillas. Hay muchas plantillas hechas, pero quizás te gusta la tuya y lo puedes hacer. Después el otro filtro importante es ver cuáles son los análisis de estos, los warnings activos o los warnings totales. Los warnings activos son aquellos, aquí están los 181, pero activos quiere decir que tienen marca como que se deben modificar, se deben comprobar o ni siquiera todavía se le ha puesto una anotación, ¿no? Las anotaciones se ven en todos ellos. Tenemos un par de cosas más. Podemos generar información de los warnings en algún formato. Sarif es uno de los formatos que nos permite importar, exportar a otras aplicaciones. Y cuando tenemos varios análisis como aquí, que este es el 7º, pues podemos comparar resultados. ¿Cuántos warnings hay nuevos comparados con otro análisis? Por ejemplo, aquí el 1 comparado con el 7 nos daría que aparecen todos estos warnings nuevos en el 7, porque hemos cambiado cualquier característica de la profundidad del análisis. Una de las maneras de añadir análisis a un hub es desde vuestro IDE, desde la línea de comandos, con un batch, con un makefile. Aquí vamos a hacer un ejemplo que utiliza el Visual Studio Code con las extensiones necesarias para hacer un proyecto Cortes M3 con las herramientas de Arcale. Entonces ese es el aspecto que tiene la extensión Sensys Mecha Studio, el estudio, y simplemente aquí tenemos un botón Build, podemos lanzarlo desde aquí, vamos a lanzarlo desde aquí y primero configuramos, si estamos en Windows tenemos esta herramienta de Sonar de configurar los detalles del proyecto. Podemos guardar una configuración, le decimos dónde queremos guardar el proyecto CodeSonar en nuestro disco, dónde queremos guardarlo en el hub, cómo es el hub, cómo nos conectamos al hub, qué tipo de preset le vamos a poner y lo más importante es el watch este de aquí, que es
justamente la utilidad de CodeSonar que permite leer los procesos de Windows y darse cuenta de cuando un build termina. Necesitamos que el build termine porque CodeSonar lee todas las opciones del compilador y tiene una plantilla para cada compilador. Entonces vamos a decir que compruebe todo y simplemente empezamos a guardar esto. Dice, como ya he encontrado un análisis con este nombre, que lo teníamos por aquí abajo, pues dice si quiere reutilizar todo lo que ya está analizado, ¿no? Para no tener que, con un análisis incremental, y no tener que hacerlo de nuevo. Entonces le vamos a decir que, que no queremos limpiar, lo que la pregunta es clean, decimos que no. Y ahí está esperando, vamos a hacer el build. Ahí empieza a llamar al ensamblador, al compilador y todas las herramientas de ARM-Keil. Y vemos también que el build está también a la vez, perdón, la herramienta CodeSonar también está leyendo eso. Al cabo de un momento, el build ha terminado, tenemos una imagen generada y también la herramienta de CodeSonar ha terminado también. Decimos finalizar y ya nos dice que hay un análisis nuevo. Vamos a verlo en el hub y ahí está, ¿no? El proceso de análisis es un poquito más lento, el proceso del build, porque se tiene que generar todas las tablas y todos los mapas, como habéis visto antes, los countries, los modelos de cada elemento del simulador, del analizador. Podemos ver esos detalles por aquí, cómo va y ahora ahí está el proceso de analizar. Al cabo de un momento, dependiendo de la complejidad del análisis, pues ya podemos, ya está guardado el hub junto con todos los anteriores que hemos hecho y ahí ya podemos entrar, ver los warnings, 170 en este caso, podemos ver los archivos, las funciones y todos los parámetros que queramos ver. Después de analizado, aquí tenemos los resultados que comprobar, pues este sería el análisis 354 y este sería el 353 y lo que hay que hacer es explorar los warnings y irlos corrigiendo. Lo veremos después. Simplemente quería coger otra vez el 354, venimos aquí y con la extensión de, no, perdón, aquí podemos coger con la extensión CodeSonar que se puede poner, pues le podemos coger el análisis 354. Es el análisis que acaba de construirse. Y eso cargaría, bueno, mandaría al hub que exportara los resultados del análisis en Sarif, igual que haríamos a mano. Podemos guardar el proyecto si queremos y los tendríamos aquí. Una vez importados los resultados de los análisis, desde pues aquí pues podríamos navegar por los problemas, abrir y verlo en nuestro propio código, ¿no? En el caso de Visual Studio, si tenemos marcado las opciones correspondientes, nos podemos traer un análisis y añadir al código y tener el resumen de todos los warnings que hemos traído desde allá. Podemos hacer las anotaciones
y ver todos los resultados desde aquí. La vista general, similar a crear las tablas conectando con el hub y casi todo con un poquito menos de detalle, pero suficiente para tener las marcas en nuestro código. Bien, ahora tenemos proyectos en nuestro hub, entramos en uno de ellos y miramos todos los warnings. Y vamos a ver cómo se analiza un warning. Entonces, una línea que tiene distintos atributos que podemos añadir o quitar nuevos atributos para identificar mejor de dónde sale ese warning, en qué archivo se produce, en qué función, etcétera, etcétera. Y como vemos también la parte de anotaciones, un identificador muy importante, eso se mantiene en todos los análisis que se hagan de esa misma función, y un score, por ejemplo. Ahí hacemos filtros, podemos construir nuestros propios filtros, es decir, de todos estos 368 warnings que tiene este proyecto, activos tenemos 22, porque los otros se han tratado, se han anotado de alguna forma, se han estudiado. Pero vamos a estudiar uno más. Vamos a coger all otra vez. Vamos a cambiar el filtro. Vamos a poner calce igual a security. Y esta columna nos vamos a quedar con security nada más. Como los filtros se pueden ir guardando y los tienes en la vista. Vamos a coger el mayor de todos. Está ordenado de mayor a menor, el número, y vamos a coger este, ¿no? Da igual donde cliquemos, nos lleva a una descripción del error y al fuente donde está. Entonces este archivo puede ser más o menos largo y el sistema de visualización de warnings ya nos muestra siempre el foco en la parte de interés. Entonces el warning, este que estamos evaluando ahora, no está realmente aquí todavía. Esto es la línea 600 y pico y si saltamos, el warning es producido por otro archivo. Y vamos a leer aquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Estamos pasando variables de una función a otra y aunque no es un análisis dinámico, él detecta ese tipo de cosas. Entonces, como veis aquí, hay una serie de flechitas para mostrar siempre la zona de interés, ¿no? La línea 755 está utilizando a una función y por lo tanto aquí se muestra ese trocito de la función de interés con unos triangulitos que te hacen resaltar los problemas, ¿no? Podemos ocultar, pero si los queremos ver otra vez. Y los problemas, cuando se ha hecho el parser, eh, se ha buscado un flujo en el parser entre todas las funciones. Y ahí está también los eventos que llevan al evento 17. O sea, este evento, esta es la descripción del problema, y dice, este problema ocurrirá si el código iluminado, que es este, se ejecuta. Entonces nos muestra la función, la llamada. Si se ejecutara esta llamada con ciertos parámetros, que es lo que detecta el analizador, pues va a ocurrir. Y entonces podemos navegar y te abre todos estos secuencia de eventos que van a llevar a ese problema. Ahí sale y podemos subir por ellos o lo que sea. Entonces también estos eventos, hay unos más importantes que otros, podemos visualizar aquí o enseñarlos todos e irlos recorriendo
de aquí, luego saltamos al 17 para arriba, etcétera, etcétera. Nos vamos a entretener. Luego, otra cosa interesante aquí, bueno, una vez tenemos la función, podemos eh, marcarla o aquí, y entonces carga más información de la base de datos sobre esa función. Y, por ejemplo, nos da las métricas. Ahí está la métrica de complejidad ciclomática. No es demasiado alto en este caso. Tenemos unas llamadas. Se está llamando varias veces desde varios sitios. Podemos saltar a, a esas llamadas directamente sin tener que ir a buscarlas con buscador ni nada. Donde se declara en su punto H, donde se define. Lo podemos saltar directamente de un sitio a otro. Y además tenemos también, si cogemos una variable, una macro, por ejemplo esta, que es una que puede tener el problema, está subrayado en rojo. Esa es una variable, como dice ahí, marcada como environment temp. Es una variable que viene o de fuera o del entorno, en este caso del entorno, y puede provocar un problema de seguridad si no se chequea antes de usarla. Y entonces aquí dice toda la ruta la misma, ¿no? Donde se puede definir esta variable en varios sitios. En qué funciones está definida, en qué funciones se lee esa variable. Podemos mostrar las fuentes también. Podemos mostrar en qué contexto eh, esta variable se está utilizando y llamando. Entonces aquí pondremos el nombre de la función y nos la enseñaría. Siguiendo con la identificación del problema, aquí tenemos la ayuda. Y aquí tenemos, bueno, las propiedades, los detalles de ese warning. Si os acordáis, bueno, habéis visto los presets que estamos mirando ciertas cosas del código. Podemos mirar solo misras, autosar, CVE, CERT o lo que sea, o WASP. Entonces, este problema que tiene esta descripción ocurre, o sea, incumple todas estas reglas o estas plantillas. Entonces podemos entrar y saber exactamente qué significa esa regla misma o lo que sea. En el manual que hemos abierto antes, también tenemos esa misma clase, las reglas y categorías que se incumplen, ejemplos, y con eso puede. Y al final de todo, con eso podemos ver ejemplos de código que va a ocurrir el problema y, y al final de todo hay una parte también interesante que es el warning filter. O sea, si nosotros queremos eliminar de la vista, porque el analizador conviene que lo analice y que lo detecte, pero si por alguna razón este tipo de warnings no nos interesa, eh, aquí veríamos cómo se configura el archivo de configuración para eliminar de la lista de warnings visualizados ese problema. Eso está explicado aquí con mucho detalle y al final llega al archivo
que es lo que tienes que activar en el archivo de configuración. Una vez visualizado el problema y comprobado qué podemos hacer con él, podemos anotar ese problema, ¿no? Entonces él detecta que ese problema ya ha sido analizado en otros warnings y guardado en la base de datos y dice que no hace falta anotarlo porque ya está hecho. Ese es el mensaje este de aquí. De todas maneras, pues ahora igualmente podríamos asignarle una prioridad, alta, media, baja, lo que queramos, según podemos cambiar esta lista a nuestro gusto, ¿no? Vamos a decir, esto es un problema medio y podemos decir que hay que corregirlo o eso podríamos poner a alguna persona, podríamos mandarlo a Jira si lo tenemos conectado en el servidor, escribir las notas, bla, 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 copiar trozos y guardar estos cambios. Por último, pues, podemos exportar, eh, en este caso hemos marcado uno de los warnings, podemos exportarlo. Por ejemplo, en SARI. Si nos vamos a otro nivel donde haya, por ejemplo, aquí tenemos varios análisis, uno no terminado, pero los otros sí, y hemos encontrado ese mismo warning. Podemos entrar a ese análisis, comprobar todos los warnings que tenemos, filtrar como antes, un criterio, y exportar eso a Sarif. Vamos a verlo en JSON, que es un poquito más cómodo, y entonces guardaríamos eso en un archivo y lo podíamos utilizar en cualquier otro sistema que nos permita trabajar con el SARI. Buenas de nuevo. Ahora vamos a ver una breve introducción a esta nueva herramienta CodeSentry. Como antes, yo os haré una breve presentación introductoria a la herramienta teórica y luego Juan os mostrará un poco la herramienta a nivel práctico. Entonces, el objetivo, diríamos, sería controlar la seguridad en nuestra empresa, ¿vale? Tanto en las herramientas de software que utilizamos como en el software que producimos. Entonces, la herramienta aplica definitivamente aquí. Ayuda a alcanzar este objetivo de controlar la seguridad en estos dos ámbitos. Entonces, aquí vemos unos resultados de una investigación que, como veis, lo que nos muestran son 5 herramientas diferentes o tipos de herramientas diferentes que solemos utilizar en nuestro día a día ahora que se ha incrementado mucho el acceso remoto y el teletrabajo y demás. Entonces, estas herramientas o estos resultados vienen marcados por el CVSS, que le llaman, que es el Common Vulnerability Scoring System, que es a nivel global, que va del 0 al 10, donde la puntuación 10 es la de más riesgo y 0 la de menos riesgo. Entonces tendríamos que en cada tipo de herramienta se han mostrado aquí en esta gráfica el caso peor, el caso medio, diríamos, y el caso mejor. Como vemos, las brechas encontradas en cada tipo de herramienta
pues no son muy positivas, ¿no? Porque siempre estamos encontrando vulnerabilidades con un riesgo altísimo y luego en los mejores casos tampoco es que sea mucho mejor, ¿vale? Entonces este es el software que utilizamos y diríamos no es del todo seguro. Entonces no deberíamos confiar ciegamente en este software. Simplemente saberlo y saber cómo mitigarlo sería lo mejor. Luego, para el software que nosotros producimos, la investigación revela una tendencia, es que no viene del 2015, sino que viene de mucho más atrás, que es que cada vez se utiliza más software desarrollado por terceros, ¿vale? Ya sea a nivel de aplicación escritorio o a nivel de software embedded, ¿vale? Entonces, ya que utilizamos este software de terceros, pues lo que debemos hacer es asegurarnos no solo de la calidad de este software, sino de si es seguro o no. Si tenemos las fuentes, pues podríamos utilizar CodeSonar como hemos visto anteriormente, pero si no tenemos las fuentes, ¿cómo podemos asegurar la seguridad? Pues bueno, un poco, diríamos, ahondando en esto, ¿no? Este sería la composición típica de una aplicación en general de ahora, ¿vale? Donde nuestra aplicación está formada por código creado por nosotros y luego una serie de componentes de software de terceros, ya sea de open source como de commercial off the shelf, o sea, algo que compras y ya está hecho y no necesita ninguna modificación, o como software que tú puedes pedir que te lo hagan a medida, ¿vale? En cualquiera de estos casos se están utilizando componentes de software open source también. ¿Qué quiere decir? Pues que cada vez la visibilidad de lo que estamos utilizando es menor. Por lo tanto, se está incrementando la vulnerabilidad de posibles ataques, ¿no? Entonces, la imagen vemos todos los factores a tener en cuenta en la seguridad de una empresa. Como hemos dicho antes, o como podéis ver aquí, hay muchos factores, ¿vale? Lo que pasa es que en esta introducción hablaremos solo del software, ¿de acuerdo? Como podéis observar o intuir, hacer un plan de seguridad de una empresa y llevarlo a cabo es una tarea muy compleja, ¿vale? Lo que pasa es que tiene unos beneficios grandes, ¿no? Que sería confiar realmente en el software y reducir el impacto de vulnerabilidades. Digamos, la solución que se da en esta introducción es la herramienta CodeSentry, ¿no? La herramienta CodeSentry ayuda sobre todo en la parte del software, como decimos, automatizando el proceso de inspección y búsqueda de esas vulnerabilidades de todo el software que estamos utilizando, ¿vale? Analiza los binarios y genera pues un Bill of Materials de software, genera informes de vulnerabilidades NDay y 0day. Luego tenéis un glosario al final de la presentación donde se explica mejor, pero NDay es vulnerabilidades que ya se descubrieron hace tiempo y vulnerabilidades 0day son vulnerabilidades que se han descubierto antes por ciberatacantes antes de que lo haya descubierto el propio distribuidor o fabricante de ese software, ¿no? Luego tendríamos también informes de atributos de seguridad y listados de dependencias externas, ya que a lo mejor nuestro software está utilizando, pues por ejemplo, DLLs de Windows. Entonces eso, bueno, no estaría mal también saber qué está utilizando para tener un control mayor. Luego esto sería
el funcionamiento y la visión global, o perdón, la visión global del funcionamiento de la herramienta, ¿vale? Nosotros le añadimos binarios o artefactos que empezaremos a oír, ¿vale? Y lo que hace es con algoritmos de asociación basados en una comparativa con bases de datos que tiene la propia herramienta, ¿vale? Sobre todo se basa en el CVE, ¿vale? Que es esa base de datos abierta global y en una base de datos privada, ¿no? Y con eso, pues empieza a crear ese Bill of Materials de software y esos listados de vulnerabilidades y te lo presenta todo a nivel gráfico vía web, ¿vale? Porque la aplicación está basada en navegador web. Aquí vemos en general el estado de mi empresa, quiere decir el total, las estadísticas totales basadas en el número de escaneos o en todos los escaneos que hemos hecho de software con CodeSentry. ¿De acuerdo? Luego lo veremos, o Juan lo enseñará un poco mejor. Algunas otras características, bueno, proporciona también un API, ¿vale? Que te permite, como veis, es el Open API también que tiene CodeSonar, así que puedes generar muy fácilmente una petición, ¿vale? Que puedes integrar en tu flujo CI/CD para automatizar estas llamadas, ¿no? Luego, también diríamos, puedes añadir anotaciones de vulnerabilidades para que en tus informes salgan estas anotaciones personalizadas, incluso modificar alguna cosita más. Otra cosa interesante también sería que se actualiza automáticamente las vulnerabilidades NDays sin necesidad de volver a escanear, ¿vale? Hay algunas más, bueno, hay muchas más y algunas más se verán en la parte práctica. Luego, opciones de instalación y uso, tenemos dos, según la edición, pues tendríamos dos maneras de despliegue. Una sería software as a service, como ya hemos visto, no tienes que instalar nada y está basado en navegador web, te conectas al servidor y ahí vas dejando tus scans, o on-premise, pues lo puedes dejar dentro del servidor un servidor interno de tu empresa. Luego, pues acabar de comentar que está certificado por la entidad certificadora Exida, cumpliendo con la normativa IEC 62443 de ciberseguridad. Y por último, pues un inciso, creo que es bastante importante, es que cada vez los productos están más conectados a su entorno, incluso los que tienen que pasar certificación de seguridad funcional, ¿vale? Por lo tanto, cada vez son más vulnerables ante ataques externos. Entonces, en el momento que tu producto deja de ser seguro contra ataques externos y alguien desde fuera puede modificar el comportamiento funcional, este producto deja de ser seguro funcionalmente. Entonces, diríamos, van muy de la mano la ciberseguridad con la functional safety. Entonces, esto sería el glosario que os dejo para el que quiera la presentación. Y con esto ya doy paso a Juan, que mostrará un poco la herramienta. Bueno, pues esta es la aplicación Consentry de Consecure. Está instalada, es un navegador web conectado a una base de datos donde guardamos todos nuestros scans que hemos hecho sobre nuestros artefactos. Y aquí tenemos un login que nos da unas características y está conectada a una base de datos donde se va a comprobar lo que estamos escaneando, ¿no? Es ese
frecuentemente se va actualizando. Y luego tenemos también una ayuda completa sobre el programa de todo lo que hay que hacer. En esta vista tenemos el detalle de todos los artefactos escaneados. Son carpetas virtuales donde nosotros ponemos distintos scans. Tenemos un resumen de estos distintos cromos donde vemos todos los componentes que se han escaneado en el tiempo y las vulnerabilidades en day que vamos encontrando. Luego el riesgo de la licencia de cada uno de los componentes, más o menos abierta o cerrada. En este caso no hemos encontrado ninguna en todos los scans de tipo comercial, pero sí alguna no. Y esto es un poco la salud de nuestra empresa. Tenemos también el resumen de estas vulnerabilidades en este heatmap, donde se ve pues, los mismos datos que se ven aquí, pero orientados en una gráfica de XY, donde se ve pues, las vulnerabilidades críticas, pero se le ha añadido el atributo de confianza, de match level. Tenemos en todas nuestras aplicaciones estas críticas, pero con confianza total de 14. El match level es cuando nuestro componente cuadra perfectamente con la plantilla de la base de datos para detectar esa vulnerabilidad. Además de este resumen, podemos entrar en otros resúmenes, es este summary, y ya vemos todos los artefactos escaneados. Podemos entrar y ver los detalles de cada uno, entonces, cuántos componentes escaneados tenemos y qué vulnerabilidades hemos encontrado. Esta es una lista muy larga. Aquí teníamos 343.000 componentes y podemos filtrarla para obtener la información necesaria. Dependiendo del grupo que estemos, los criterios de filtrado son distintos. Por ejemplo, aquí estamos interesados en las licencias. Podemos ver las strong copyleft. Podemos filtrar por otros criterios comerciales, por ejemplo, ciertos componentes que tienen una licencia comercial. Ahora vamos a la pestaña vulnerabilidades. Aquí el número es más enorme. En este caso, 350.000, como se ve en el resumen. Y aquí podemos hacer lo mismo. Filtrar por cierta condición. Vamos a filtrar por remediation. Quiere decir si esta vulnerabilidad que se ve crítica aquí se ha encontrado una solución o no en este tiempo. Ese tiempo se puede ajustar escribiendo una fecha. No hay que volver a escanear. Con ese filtro la lista ha bajado mucho, 305, y ya podemos entrar en uno de ellos y comprobar cuál es ese remedio. A veces el remedio es directamente una actualización de ese componente. Otras veces es simplemente pues existe un parche que te lo tienes que descargar y aplicar si tienes las fuentes. Tenemos ciertos atributos en cada uno de los componentes analizados. Uno de ellos es el match, que antes hemos visto, que esta vulnerabilidad, que es alta 10, tiene una probabilidad muy alta de serlo. Recordar la imagen anterior del resumen. Podemos visitar los detalles de esa vulnerabilidad directamente en la página CVE, donde hay mucho más información. Otros detalles de esa vulnerabilidad puede ser el timeline, que nos indica si se ha revisado la clasificación de esa vulnerabilidad, en qué momento,
puede ser anterior o posterior al escaneo. Y aquí tenemos la información de los vendors. O por ejemplo, en el binutils, esas utilidades de kernel de Linux, el fabricante o el vendor Alienfold ha corregido ese problema en la versión 5.0.1. Información de los paquetes en los que existe esa vulnerabilidad, conocidos, Red Hat versión 7, por ejemplo, Oracle, Amazon, y un detalle completo de las versiones que se usan. Muchos enlaces a referencias externas en distintas bases de datos, incluidos a los fabricantes. Y cuando ese fabricante tiene una solución, pues también enlace a la solución para que lo descargues y lo utilices con la nueva versión. También tenemos la clasificación, los scores en distintas bases de datos, Norris y la CVE. Y si ha habido algún cambio en la clasificación, también vemos aquí cuando se ha producido. Podemos clasificar también el tipo de vulnerabilidad dependiendo del acceso a nuestro producto. Por ejemplo, si necesitamos estar ahí delante, por ejemplo, con un teclado conectados a nuestra tarjeta, o si esa vulnerabilidad se puede explotar con un acceso remoto a nuestra tarjeta. Antes de generar un informe, podemos generar un informe de todo, lo hacemos. Podemos anotar si hemos hecho cambios en el componente. Tenemos la descripción completa y podemos, si nosotros hemos corregido algo, podemos poner un comentario, bla, bla. Y incluso modificar el score porque ya no es tan importante con la corrección que hemos hecho. Aquí otra vez, bla, bla, que es lo que hemos hecho y actualizar. Esa anotación que hemos marcado saldrá en el informe. Vamos a ver ahora el detalle de los artefactos escaneados. Podemos entrar en este. Para este ya artefacto escaneado en particular, pues el escaneado nos ha dado el Bill of Materials con todos los componentes y esos atributos, las dependencias externas, las vulnerabilidades NDay y 0day, resumidas aquí, cuántas hay de este tipo, ¿no? 15.000 críticas. Por ejemplo, en 0day, pues tenemos altas, una alta. Podemos filtrar también y podemos ver más detalles de este componente. En los NDAs tenemos una clasificación. Por ejemplo, ya directamente no tenemos que volver a preguntar de cuáles son las partes en las que hay una solución o no. Y podemos hacer igualmente una anotación particular para este scan. Esta es la pestaña de licencias, nos informa de los tipos de licencias también. Podemos ordenar, podemos ver los detalles, podemos anotar para el informe posterior de nuestro sistema, de nuestro scan, de forma similar a la que hicimos en las vulnerabilidades. Volvemos al Bill of Materials y también vemos el detalle de las vulnerabilidades en este componente y también podemos anotar. Con todas las anotaciones aquí y todas las que hemos visto antes, podemos generar un informe en los formatos más conocidos, ¿no? La comprobación de la calidad del análisis
naturalmente tiene que estar 100 o cercana para tener confianza en ese análisis, se hace a través de los atributos de seguridad. Entonces, se comprueba si quien compiló eso ha añadido todos estos metadatos. Contra más tengamos, hay también una clasificación, 70% de los componentes tienen los atributos puestos y también eso puede ir al informe. Por último, para analizar un artefacto otra vez, simplemente hay que poner el nombre de la carpeta, por ejemplo, el Notepad++, lo tenemos por ahí, el nombre del scan, ejecutar si queremos o no el server scans, pero el de atributos es muy interesante, y arrastrar el archivo que hay dentro. Podemos ponerlo opcionalmente y darle al botón Start Scan. Aquí hemos hecho esta operación y podemos iniciar el scan. Y al cabo de un rato, pues tenemos el resumen de los problemas, igual que hemos visto en cualquier otro scan terminado. Vale, muy bien. Bueno, pues hasta aquí todas las explicaciones. Como decía, nos hemos ido a 1 hora y 20. Voy a ver, vamos a activar también el audio de, a ver si está por aquí Adam, Hola, hola. Juan, y podemos resolver las dudas que nos habéis dejado en el chat. Adam, Juan, ¿estáis viendo las primeras que han llegado hace un ratillo? Sí, 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 sí. están aquí. Si quieres, Juan, tú mismo. Empezamos por la de José Ramón. José Ramón, la herramienta es capaz de detectar llamadas realizadas a una función, pero a través de un puntero a la función. Vale. Esta es una herramienta de análisis estático, quiere decir, no sabe nada de cómo se ejecutará el código. Aunque habéis visto que sí que intenta detectar el flujo de llamadas entre funciones. Eso claramente sería muy fácil con una herramienta donde la aplicación se esté ejecutando. Entonces ahí lo podíamos ver qué tal es el comportamiento eso. Ni siquiera el linker va a saber dónde están esas llamadas en el momento de compilación y linkado. Entonces, directamente diríamos que la respuesta es no, pero lo tenemos que estudiar más en profundidad porque sí que hay algunas cosas. Por ejemplo, en la norma ISO IEC TS 17961 habla de cosas similares, ¿no? Accediendo al objeto a través de un puntero de tipo incompatible, no es exactamente igual, o accediendo a memoria que está liberada de un malo. Esas cosas sí las va a detectar. Pero justo esto tenemos que mirar algún ejemplo y te contestamos luego con más análisis. Igual que en la segunda pregunta de Alejandro, que dice, la herramienta es capaz de detectar errores debidos a la no verificación de la integridad de regiones de memoria. Por ejemplo, el manejo de punteros de tipo void, ya que no hemos declarado una clase, pueden apuntar a elementos de distintos tipos y que es necesario que las regiones apuntadas sean de un determinado tamaño, etc. Es un poco lo mismo, ¿no? No hay ningún problema para un compilador y un linker, es decir, esta función accedes desde la dirección 5000 y 4 ceros. Pero si después en tu tarjeta la dirección 5000 y 4 ceros no existe, pues va a dar una extensión de memoria no encontrada. Por lo tanto, es fácil en un depurador cazar eso
no es fácil en una herramienta de análisis estático, pero igualmente vamos a buscar ejemplos. En la norma, en el AUTOSAR, en la norma 14A523 dice que un cast no puede quitar calificaciones o poner calificaciones a un puntero. Crear un puntero de tipo void no cumpliría, por ejemplo, la norma AUTOSAR. Pero claro, todo el mundo hace trampitas en el código para llegar a tener una aplicación más rápidamente. Vale, esas son las dos preguntas. Luego hay... Sí, El siguiente a lo mejor Katarina, creo que esto a lo mejor Vencer lo puede contestar mejor, ¿no, Vencer? bueno, sí, es una pregunta que tiene sentido y que nos hacen habitualmente. Lo hemos comentado un poco o lo comentaba yo al principio de la sesión. El análisis de CodeSonar es más profundo, bastante más profundo que el de bueno, Sonar Cloud o SonarQube. SonarQube, supongo que quieres decir. Es más profundo que el de SonarQube por los análisis las comparativas que tenemos, especialmente cuando hablamos de C, C++, ¿vale? Y ahí esto lo mejor es que si tenéis una herramienta, lo he comentado, cojáis esta y corráis el mismo análisis, porque al final, claro, nosotros os lo decimos, pero lo suyo es que lo probéis, ¿no? Os podéis decir, oye, claro, ¿tú qué me vas a decir? No, pues probadlo vosotros mismos. Nosotros lo hemos hecho y tenemos los resultados, pero no, no podemos compartirlos, así que hacerlo vosotros con vuestra propia aplicación. Luego hay cosas como, aparte, si tenéis requisitos de seguridad funcional, hasta donde tengo entendido, SonarQube no tiene las certificaciones para seguridad funcional que tiene CodeSonar y sobre todo algo también de temas de integración de los que hemos hablado, pues que puede ser un poco más, bueno, difícil. Y a nivel de precios, esto ya lo podemos hablar individualmente, tampoco creo que ahora deba entrar mucho en detalle, pero también es un punto diferencial porque nosotros tenemos sistema de licencias por usuarios, de manera que tenéis líneas de código ilimitadas. Al final, también nosotros trabajamos también con el modelo de licencias por líneas de código, pero acababa siendo, acababa siendo un poco rollo para las empresas el tener que estar contando las líneas de código, el decir, oye, pues eh, este es el código que he desarrollado yo, pero tiene llamadas a otros paquetes, ¿no? A otros headers y demás. Eh, CodeSonar quiere entender todas esas llamadas para detectar más posibles problemas. Entonces, conviene también analizarlo todo y para ello nos hemos movido a un modelo de licencia por usuarios en las que podéis evaluar líneas ilimitadas de código y no tenéis ninguna, pues eso, ninguna restricción. La idea es que saquéis todos los análisis y no estéis pensando oye, no, voy a analizar lo mínimo para que no se me consuman las líneas, ¿no? Tenéis un modelo, pues para 1, para 3 años, para lo que sea, y a partir de ahí, oye, trabajad y exprimir la herramienta al máximo. Vale, más preguntas. Aprovechad, estamos para eso. Sí, correcto. Os enviaré un correo con una pequeña encuesta que os agradeceré que rellenéis. Es muy rápida, tardaréis 1 minuto. A nosotros nos viene muy bien para saber si os ha interesado más, menos, para posibles futuros temas, pues bueno, para seguir mejorando.
Y al final de la encuesta os preguntaremos si queréis las presentaciones y el vídeo de la sesión, que no lo he dicho al principio, pero lo estamos grabando. Pues eso, os enviaremos vídeo y tal, y os preguntaremos también, oye, pues quien quiera evaluar la herramienta, como decía, quien quiere información de precio, desde luego todo esto nos lo podréis o me podéis escribir por privado un correo y os lo paso lo que necesitéis. Vale, más preguntas. Vale, ahora el caso de Polyspace. Bueno, no, entendedme, tampoco me gusta hablar mal de otras herramientas. Simplemente quiero reforzar un poco el mensaje nuestro de, oye, evidentemente tenemos comparativas con Polyspace, con SonarQube, con Fortify, con todas las herramientas Befelin, con todas las herramientas que seguramente también habréis escuchado. El mensaje que quiero reforzar es que nosotros sabemos que tenemos que tenemos el mejor análisis posible, el más profundo, y que tenemos una herramienta muy buena para integrarse en los flujos de desarrollo, para pasar certificaciones, generar reportes, informes, etc. Comparadla vosotros mismos, ¿vale? En el caso de Polyspace, por ejemplo, sabemos que proyectos un poco grandes, pues a lo mejor le cuesta, funciona bien para proyectos más pequeños. Tema de integraciones, la manera como muestra los mensajes, ¿no? Los detalles que habéis visto cuando navegas por un error, yo creo que es muy importante cuando encuentras un warning, cómo te lo muestra la herramienta de fácil y de claro para poder entender de por qué considera que es un error, ¿no? Y entonces, bueno, como digo, no me quiero meter mucho con otras, pero creemos que tenemos una muy buena herramienta en ese sentido, que lo hace todo muy, muy intuitivo y muy fluido. Vale, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, desde luego, todo lo que queráis resolver, escribidnos más allá de la encuesta y hoy estaremos encantados de entrar en todos los detalles que sean necesarios.